Saludos para todos, hermanos. Buenas tardes. Están aquí en su canal Alex Apologeta. Y es un gusto estar en este museo tan hermoso y tan bonito que tendremos la oportunidad de estar pues compartiéndoles a todos ustedes. Miren, ya llegamos. Gracias a Dios, todo bien. Y solamente estamos esperando al guía para que nos ayude y podamos comenzar con este recorrido muy interesante. Ya saben que compartan en sus redes sociales. Déjenos un like, por favor. Si aún no te has suscrito, te invito para que lo hagas, actives la campanita de las notificaciones y de esta manera no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ya en un momento estaremos recorriendo, así que no te muevas porque vamos a comenzar. Pues bienvenidos a Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, el primer museo de la Biblia en América Latina. Aquí vamos a contar la historia del libro más amado, leído y perseguido, la Biblia. Pero vamos a contar su formación, porque todos tenemos una Biblia en casa. Hemos intentado leerla, algunos con éxito, otros no mucho, pero pocas veces nos hemos detenido a meditar en cómo es que se forma este libro. Este libro no cae del cielo, ya con pasta, encuadernado, con puntos, con comas, en español y con ese separador que acostumbramos a tener con un borreguito y un versículo muy romántico, ¿no? Este libro tiene una historia muy interesante, se forma precisamente a la par del libro, pero lo interesante es que algo muy especial debe tener ese libro para haber soportado cambios en los soportes, cambios en las traducciones y versiones, la persecución y que hasta el día de hoy siga vigente. Entonces vamos a comenzar con la tradición oral. Los judíos son los encargados de transmitir a sus generaciones el mensaje bíblico. Ellos, a través de canciones, les enseñaban a sus generaciones lo que era la ley, los profetas, sus costumbres, su identidad, en quién esperaban y en quién creían. Esto es algo que hacían ellos en forma de canción. Es un método pedagógico que hasta el día de hoy seguimos usando porque nosotros no sabemos canciones muy feas de memoria solo porque las escuchamos todo el tiempo. Entonces los judíos así era como transmitían lo que era la Biblia. Digo, no el libro en sí, sino el mensaje. La ley, los profetas, la identidad, quiénes eran, sus hazañas de guerra, sus costumbres. Así era la manera en la que uno podía tener contacto con este mensaje. Después, como todo pueblo tiene la necesidad de plasmar en algún material su identidad, tenemos las tablas de piedra. Miren, estas son las tablas de piedra. Esta es una réplica de los 10 mandamientos de las tablas de piedra. Se hace en arcilla y el tipo de escritura es cuñeiforme y puñeiforme. Cuñeiforme porque se hacía con una cuña y puñeiforme porque se ocupaba el puño. Es un paleohebreo o hebreo antiguo. Esta es una réplica de los 10 mandamientos. Aquí podemos decir que Hollywood nos mintió porque cada año nos ponen unas tablitas. Sí, a Moisés en la película con unas tablitas pequeñas. Era más complejo. Era arcilla, literalmente era como tallar en una piedra. Pero esta es una réplica de los 10 mandamientos y este fue como el primer formato en el que tuvimos Biblia. Imagínense ir a su congregación religiosa todos los domingos. Sería como el Pípila, ¿no? Como un personaje de la historia mexicana, ¿no? Entonces, evidentemente, estos materiales tienen que evolucionar y el siguiente soporte que tenemos es el papiro, ¿sí? Este es un papiro. ¿Qué es el papiro? Aquí otra vez voy a citar a Hollywood. En la película de Moisés, la hija del faraón baja porque ve una canastita pasar por el río y baja y abre unas plantitas muy largas, ¿no? Esos son los papiros. El papiro se forma por una planta que se da a las orillas de los ríos. Estas plantas llegan a medir 5 metros y lo que hacían era unir esta plantita, ¿sí? Lo metían en una prensa de tal forma que soltaba una savia y esa savia era como un pegamento que formaba una hoja. Este es un papiro. La cultura egipcia tiene muchos papiros, pero ese fue el siguiente formato en el que nosotros tuvimos la Biblia. ¿Qué pasa con el papiro? Tuvimos la Biblia mucho tiempo en papiro, pero lo que sucede con el papiro es que como es un material orgánico, tiende a degradarse. No sé si ustedes han disecado una rosa.
con el paso del tiempo se va rompiendo y se va haciendo cada vez más pequeña. De hecho, este es el famoso papiro Ryland, este que está aquí, ¿sí? Que es un ejemplo de cómo nuestra Biblia estuvo escrita en papiro. Es el papiro Ryland número 52, es la porción más antigua que se tiene del libro de Juan 18, 31 al 33, pero fíjense qué chiquito y deteriorado está. Evidentemente el papiro, al ser, repito, un material orgánico, tiene un proceso de conservación muy complejo. Entonces, teníamos que evolucionar en los formatos, al ratito vamos a volver a tocar el tema del papiro, pero teníamos que evolucionar en los formatos para tener un formato más duradero. Y es ahí donde se da, de este lado, los voy a hacer regresar, perdón, donde se dan los rollos, ¿sí? Sí, el rollo, el formato rollo. ¿Por qué el rollo o el códice? Que más bien el códice es partir el rollo, porque ya es un trabajo en una piel de animal. Ya se hace un trabajo de curación de la piel en el que se puede escribir la Biblia. Si ustedes recuerdan, el Evangelio de San Juan nos cita que Jesús de niño iba a la sinagoga y sacó el rollo. Era un rollo que llegaba a medir unos 20 metros aproximado, porque siempre hay variación muy sobre pesado, cuánto. ¿No? También. Exacto, muy pesado, muy difícil de manejar, y era un rollo para toda una comunidad. O sea, si uno tenía a las 3 de la mañana una crisis existencial y quería leer una porción de las Sagradas Escrituras para calmar su alma, era imposible porque había un solo rollo y era para toda la comunidad. Pero mucho tiempo también nuestra Biblia estuvo escrita en rollo. Y repito, era para una comunidad, era desenrollar tantos metros, buscar el texto, era, digamos, si es un punto para valorar. Era muy impersonal tener una Biblia. No es como ahora que incluso en el celular la tenemos en tantas versiones, ¿no? Y podemos descargarla y basta una conexión a internet para tener las versiones y lenguas ilimitadas. No, en este contexto era muy impersonal, era un rollo para toda la comunidad y es el siguiente formato en el que tuvimos Biblia mucho tiempo. Este rollo se corta, se parte por practicidad y son los famosos códices, ¿sí? Aquí también podríamos hablar de la lengua. Recuerden de estas tablas de piedra que están en paleohebreo, hebreo antiguo, al papiro Ryland número 52 que está en griego. Aquí también en este tiempo, en tanto avanzan los soportes, también va habiendo una modificación en la lengua. ¿Por qué? Porque en el paleohebreo, hebreo antiguo, no existían las vocales. Les voy a invitar aquí a ver un texto en hebreo, ¿sí? Se lee de derecha a izquierda, pero ustedes van a poder observar puntitos arriba y abajo. Esos puntitos en hebreo son las vocales. En este punto no las hay. Imagínense, si yo tengo una C de casa y una S, puede decir cosa, casa, seso. Entonces, era muy importante que los judíos masoretas, por ahí del siglo IV o V, les diseñaran las vocales. Entonces, este libro que tanto se ha querido silenciar, que tanto se ha criticado, que tanto se ha perseguido, sigue avanzando en la historia en sus formatos, pero también como parte de la providencia divina, podríamos llamarlo así, va avanzando en su escritura y en su lengua de tal forma que sea más sencillo leerla, porque a partir de que los judíos masoretas desarrollan el sistema de vocales, es más fácil que se pueda leer la Biblia, es más fácil que alguien pueda decir, bueno, ya no es como un enigma, ya hay vocales, lo cual hace más sencilla la lectura. Entonces, ahorita para los visitantes que están ahorita con nosotros en la sala, pueden pasar a tomar las fotos que quieran, observar sin flash, sí, en tanto voy a pasarme a este siguiente ejemplar. Esta es la famosa Biblia Septuaginta, ¿sí? Esta es muy famosa porque es de las que más vienen a conocer al museo, porque es probablemente la traducción más importante en la historia. La Biblia de los famosos 70 sabios, ¿sí? Y pasa algo muy curioso. La Biblia se traduce del hebreo al griego y nos arroja palabras muy importantes que usamos todos aquellos que somos practicantes de una fe, como la palabra evangelio o como la palabra Cristo. Y pasa algo muy especial cuando se traduce esta Biblia. Siempre que se traduce la Biblia, el nivel cultural e intelectual de un pueblo aumenta.
Esta es la famosa Biblia Septuaginta, que en cuestión de traducciones también sigue aportando un extra, y también las traducciones son importantes y siempre se mencionarán en el Museo de la Biblia porque permite seguir acercando a la gente a que pueda tener la Biblia en su lengua materna y conocer el mensaje y la voluntad de Dios, porque Dios habla todas las lenguas, y para un nativo que está en las Amazonas o para un indígena será siempre muy valioso saber que Dios habla también en su lengua, ¿sí? De este lado tenemos, como bien decía el famoso papiro Raylan 52, seguimos en el griego. El griego pues es importante, que predomina por tanto tiempo, porque cuando Alejandro Magno conquista, heleniza e impone el griego. Entonces ya tenemos un hebreo, nuestra Biblia está escrita en hebreo, muy poquitas partes en arameo y en griego, justamente porque es cuando Alejandro Magno heleniza e impone el griego como el idioma oficial. De ahí nos vamos hasta el siglo IV con un monje que se llama San Jerónimo de Estridón, el cual tiene el permiso de traducir la Biblia al latín. Y el latín es la primer lengua, digamos que no, en la que no se escribe la Biblia, pero se permite que se traduzca al latín. Tenemos muchos escritos muy bellos en latín, incluso de padres de la iglesia, pero desde el siglo IV en adelante, por eso es la importancia del latín, porque era importante esa lengua, porque era como si hoy en día la tradujéramos al inglés o al chino, por la cantidad de personas que la hablan. Y esta Biblia pues en latín cobra mucha importancia porque se hacen distintas traducciones, se usan como bases textuales, y les quiero poner el ejemplo de la Biblia más hermosa del mundo, que también es una Biblia que buscan mucho en el museo, la Biblia de San Luis. Esto que nosotros hablamos en el museo son datos históricos muy interesantes que a nosotros de verdad nos llena el corazón, porque muchas veces viene gente que ha practicado una religión hace 10, 20 o 30 años, pero no tiene idea de todo el contexto histórico que soporta su Biblia, ¿no? Muchos crecieron en una generación donde decían, tengo una pregunta sobre la Biblia, y le decían, cállate, te hace falta fe, ponte a orar, ¿no? Y nos damos cuenta que hoy por hoy nuestras preguntas son más profundas, son más de peso, nos bombardea mucha información, y si la gente no tiene un lugar seguro al que pueda venir a hacer todo este tipo de preguntas, se quedan con la duda. O pierden la fe, ¿no? O pierden el camino, o pierden el interés, porque no hay quien pueda hacer frente a estas preguntas. Y esto es algo que ha procurado hacer mucho el Museo de la Biblia, tener un lugar en donde entendemos la parte valiosa de la fe, entendemos que según la tradición religiosa sabremos que es Dios el que te da la fe, o el Espíritu Santo, o un encuentro con la deidad, pero sí podemos nosotros aportar este tipo de datos históricos, apologéticos, claro, que hagan que los creyentes se puedan sentir muy seguros de haber puesto su base de moral y de fe en un libro que tiene todo el sustento histórico, ¿sí? Entonces, todos estos datos que decía yo que son muy interesantes, y pueden verificarlos, pueden tomar libros de historia y verificarlos, porque la Biblia siempre ha sido sumamente importante y ha marcado un precedente en la historia del mundo. Lo digo porque la Biblia de San Luis, bueno, es que la reina Blanca de Castilla a su hijo Luis IX en París, ahí por el año 1260, porque ella se dio cuenta que su hijo iba a gobernar. En este contexto, España estaba dividido en 4 reinos. 2 de ellos estaba prohibido el texto bíblico, no así en el reino de Castilla. Cuando la reina Blanca de Castilla sabe que su hijo Luis IX va a gobernar, le manda a hacer una Biblia para que su hijo gobierne con una Biblia en la mano. Esta Biblia es muy especial porque tardan en hacerla 7 años. En esos 7 años, la reina tiene que pagar el sueldo de un copista que escribía el texto bíblico, una columna en latín, venimos de hablar del contexto de la lengua en latín, una columna en francés, por el tema de la conquista y de las raíces de ellos. Son unos 5,000 medallones los que conforman esta Biblia, y de esos medallones, si observan, predomina la tinta roja, la tinta azul
y las láminas de oro. Pues déjenme decirles que la tinta roja y la tinta azul aún eran más caras que las láminas de oro porque las mandaban a traer de China. Tiene que pagar un copista, un iluminador que haga cada medallón. Aparte, esta Biblia se hace con piel de animal nonato. Yo les hablaba de los rollos hace rato, piel de animal, pero este era un trabajo diferente porque la piel del animalito que todavía no nacía se extraía, se tenía que curar y salía un pedacito muy pequeño para hacer toda esta Biblia. La reina quería que su hijo gobernara con Biblia en mano, que aprendiera a leer y escribir. Por eso en algunos libros de historia ustedes pueden ver que esta Biblia tiene el nombre de Biblias moralizantes, porque aprendían a leer y escribir a la vez que aportaban moral, identidad, principios, valores a los reyes. Así es como gobierna España con Luis IX con una Biblia bajo el brazo. Posteriormente, esta Biblia la hereda Alfonso X el Sabio. ¿Y quién fue Alfonso X el Sabio? Ustedes recordarán en sus clases de historia, nada más y nada menos que el padre de la prosa española. Y recibía el apodo del sabio por parte de sus amigos porque absolutamente todos sus pensamientos permeaban de una base bíblica. Es una Biblia hermosa porque el trabajo artístico es impecable, el trabajo de traducción también, el latín, el francés, vemos que la Biblia sigue avanzando a distintas lenguas. Aparte, siempre yo les comento, quizá a nuestros hijos no podemos heredarles terrenos, negocios, empresas, pero heredarle una Biblia como base de fe, de moral, de principios. Siempre es bueno. Es la mejor herencia que se puede hacer, ¿no? La verdad, fíjate que esta parte es importante, ¿no? Lo que mencionas, porque ya ahorita los jóvenes está muy complicado que como que les interese leer la Biblia, ¿no? Como que venir a un museo así de la Biblia se les hace como hasta extraño a algunas personas. Y me imagino que tú como guía pues has tenido experiencias, ¿no? También, a lo mejor hasta con ateos, con personas que son incrédulas. Y me parece muy interesante el punto de la historia que estás tocando, Pau, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esa parte, ¿no? De los jóvenes? Pues en el museo, vamos a hablar más adelante de ello, también tenemos una ala educativa. Muchos profesores que dan clases de aquí dan clases también en la UNAM. Ah, perfecto. Entonces, mucho tiempo estos profesores de la UNAM nos mandaban a sus jóvenes al museo para que lo conocieran. Y efectivamente tenemos muchas experiencias, chicos que entraban quizá a veces burlándose, ¿sí? O con una actitud muy irónica, o con una actitud muy cerrada, ¿no? Pero hemos tenido experiencias muy hermosas desde el diálogo, la tolerancia, la historia, la apologética, la filosofía, la lingüística. Yo siempre les digo que el religioso trata de defender la Biblia con los argumentos internos de la Biblia, pero tenemos otras herramientas como podría ser las ciencias bíblicas, ¿no? La misma filosofía, para poder dialogar con los incrédulos y hacerles ver que todo lo que tiene que ver con Biblia es un tema sumamente serio, es un tema que tiene todo un control, no es algo que alguien se haya inventado, es un libro que se respalda desde distintas disciplinas. Entonces sí hemos tenido experiencias muy bonitas, muy interesantes. Me gustaría tener el tiempo para contarles muchísimas, pero sí, efectivamente hay veces que vienen con una actitud de lo que conocen, porque desafortunadamente a veces... que han escuchado nada más. Exacto. También. A veces el problema no es con la Biblia, sino con las personas que leen la Biblia. Y ahí ya se hicieron un prejuicio. Entonces cuando vienen dicen, no, pero es que este libro te hace cerrado, te hace intolerante, te hace odiar, te hace creerte superior moralmente, entonces no quiero nada con este libro. Sí. Pero no es la culpa del libro en sí, sino de las personas quizá que no han sabido balancear lo que hay en el libro, o su fe o su misma historia de vida, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ofrece Maná, un lugar para el diálogo abierto, desde el respeto, desde la ciencia, desde el conocimiento, un diálogo elevado para poder tener respuestas sobre lo que tiene que ver. Y fíjense, hermanos, que esto es muy interesante lo que Paola nos está comentando, porque precisamente por eso estamos realizando estos videos, estos pues sí, aportes de apologética y de evangelización, para que ustedes allá en casa les dé esa curiosidad, ¿no? De investigar, de conocer un poquito más la historia también al respecto de
de las Sagradas Escrituras. Ahorita lo que ella comenta de la historia del canon como tal, pues me ha agradado esta parte en cómo lo has desarrollado, cómo lo van desarrollando, cómo lo explica también. Y recordar también la autoridad, ¿verdad?, de los concilios que se han hecho, tanto lo que fue Hipona, lo que fue Cartago, lo que fue el sínodo de Roma, que si bien fue un sínodo regional, pues sigue siendo parte de la autoridad también, ¿no?, de los estudiosos. Y me parece que esto de San Jerónimo también es un muy buen aporte, porque es una Biblia que se nos traduce, ¿sí?, para ese tiempo, para la época de latín, que predominaba bastante, pero que también de cierta forma las personas podían entender, porque había algunas escuelas, no sé si tú recuerdas, escuelas, había dentro de la misma iglesia, a veces tenían el panteón y tenían también la escuela en esos momentos, y también se les explicaba a los alumnos, porque era un derecho hacerlo, y la gente podía comprender en algunos lugares pues la parte de la misa, ¿no? Era complicado, tal vez si lo vemos desde el punto de vista del 2024, ¿no? Pero para aquel entonces pues también era comprensible. San Jerónimo, un gran traductor de las Sagradas Escrituras, que fue secretario del Papa Dámaso I en el año 382, cuando se comienza pues ya a tener una preocupación más por parte de la iglesia primitiva, a dar una lista de los libros que se iban a cerrar con el Nuevo Testamento. ¿Estás de acuerdo, Pau? Sí, mira, el tema del canon, por ejemplo, y de los libros apócrifos y todo eso es algo que nos preguntan mucho en el museo, ¿no? Claro. Nosotros recibimos en el museo a toda clase de creencias y de tradiciones religiosas. Entonces yo siempre les digo, si tú crees que la Biblia tiene 60 libros, lo respeto; si crees que tiene 70, lo respeto, ¿no? No es nuestro punto defender una postura del canon, porque aquí entran amigos católicos, apostólicos romanos, protestantes, luteranos, de todo tipo, ¿no? El tema aquí es que hay libertad de poder conocer, y yo siempre les digo, en mi opinión personal, más vale que sobre a que falte. Y somos libres de poder leer, qué bueno que hay esa libertad de leer distintos escritos, distintos libros, y poder balancear si tienen que ver, si consideramos que tienen que ver con dentro de lo que hoy es el canon, o simplemente nos aportan algo a nivel cultural, ¿no? Y no pasa nada. Nosotros realmente nuestra lucha, por así decirlo, es porque la gente considere la Biblia. El tema de interpretación y de canon, eso lo dejamos porque también pasa algo. De pronto nosotros podemos sentirnos resueltos en nuestra fe con lo que creemos, pero si yo converso con ustedes dentro de 10 años, probablemente me van a decir, Pau, lo que yo creí hace 10 años ya no es lo que creo hoy. Hoy creo más profundamente esto. Hoy se va cambiando la perspectiva, exacto, ¿no? Se va madurando la fe, se va madurando la teología propia, se madura todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo, leyendo, incluso experimentando distintas cosas desde nuestra fe personal. Entonces, no consideramos que sea un tema muy interesante el tema de la interpretación, por ejemplo. Claro que es importante, pero el museo no es un lugar que defienda alguna interpretación. Una postura, ¿no? Exactamente. Creo que también eso es bueno. A mí me gusta esa parte de que tienen una forma neutral, ¿no? Sí. De mostrar a la gente también la construcción de la Biblia, más que nada el interés de que ellos vean que es un libro inspirado, ¿verdad? Sí, es lo que pueden confiar en la Biblia. Pueden confiar en la Biblia porque pues sí es lo que se ha recopilado a través del tiempo. Exactamente, o sea, tú compras una Biblia, tú lees una Biblia, tú estudias una Biblia con las herramientas correctas. Siempre les digo a los visitantes cuando vienen y dicen, es que la Biblia es un libro de cuentos y fábulas para gente tonta que está hecha para manipular, porque y me dan pasajes sacados de contexto, y yo siempre les digo, el problema es que ustedes están queriendo leer un libro que se escribió hace tantos siglos, en un contexto cultural tan distinto, en una lengua tan distinta, por autores distintos, lo quieren leer como si fuera el TV y novelas. Y ese es el error. Quieren encontrar datos cronológicos, todo al pie de la letra. Entonces, un libro tan complejo, tan lejano a nuestra cultura, tan lejano a nuestra lengua, se debe estudiar con muchas herramientas.
hermenéuticas, de interpretación, de exégesis. Sintaxis. Exactamente, no solamente sacar textos al azar, ¿no? Fuera de contexto, y entonces así refutar. No creo en la Biblia porque, y chistes que tú como apologeta yo creo que has escuchado toda la vida, ¿no? De que una paloma embarazó a María. No, es que una paloma no embarazó a María, ¿no? Sí. O ese por tipo el hecho de la representación del espíritu. Sí. O este tipo de incluso ya memes que son de dominio público que hacen respecto a la figura de Dios o respecto a la Biblia, ¿no? Bueno, es que no es el caso, porque cuando vemos los argumentos, pues son falacias, porque no se está considerando a la Biblia en este esplendor que el museo siempre intenta inculcar, ¿no? Entonces, nada más como dato apologético, y esto cabe para una cápsula, claro. Aquí siempre vienen y dicen, es que la Biblia es un libro cambiado. La han cambiado porque se escribió a mano muchísimo tiempo, ¿sí? ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque evidentemente, si estamos hablando de que la Biblia se empieza a escribir en tablas de piedra, con una cuña a mano, y en todos estos siglos no hemos llegado al tema de la imprenta, obviamente la Biblia se escribe a mano. Pero no era como que un día yo me levantaba en la mañana muy inspirada y quería escribir Biblias a mano. No, para eso había una escuela. Los copistas o los escribas iban a una escuela. Justo arriba de ti hay un cuadro de la tradición de los escribas, ¿sí? O de los copistas. Todo era a mano. Todo era a mano, pero ellos iban a una escuela para aprender a escribir y poder escribir Biblias a mano. Sus escritos eran revisados, no era un trabajo autónomo. Ellos desde muy jóvenes se preparaban para poder escribir la Biblia y no cambiarle absolutamente nada. Desarrollaban problemas de vista y de columna desde muy jóvenes porque escribían cuidadosamente la Biblia a mano. No solo la Biblia, muchos libros, pero con la Biblia tenían un sentido más profundo sobre escribirla, y sus escritos eran revisados. Ninguno era autónomo. Por eso, hoy por hoy, nunca, jamás vamos a encontrar una Biblia que diga que Jesús no nació de una virgen, o que el apóstol Pablo no existió, o que Jesús no fue a la cruz y resucitó al tercer día. Como ahora lo quieren hacer algunos, hasta teólogos, ¿no? Quieren quitar esa pero podríamos nosotros entonces verificar los escritos. Ir a un libro que en el museo tenemos muchos, que se llama Aparato Crítico. Ese libro me dice lo que yo estoy leyendo de la Biblia, en dónde se encontró. ¿Y cómo se puede confirmar? Exactamente. Entonces no es que, ¿qué creen? Mañana vamos a amanecer con la noticia en todos los diarios de que resulta que encontraron un escrito muy antiguo que Jesús realmente nunca se levantó de la cruz. No. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha capturado de la Biblia en todo este tiempo, en tablas de piedra, papiro, pergamino, rollos, códices, está catalogado y archivado. Yo les hablaba hace un momento del famoso papiro Rayland 52. ¿Por qué se llama así? Me voy a atravesar, voy a levantar la vitrina. Por favor. Bien, hermanos, vamos a abrir un poco la vitrina. Aquí, listo. Y nos vamos a mostrar. Si es la porción más antigua del libro de Juan, ¿por qué se llama papiro Rayland 52? Bueno, porque el nombre corresponde al coleccionista particular en el Reino Unido que custodia el original, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de un libro que tiene las bases textuales y los soportes para su verificación. Escritos de Platón o de Aristóteles no llegan ni a los 20 soportes. La Biblia, entre el hebreo y el griego, tiene más de 2000 soportes. Todo esto está catalogado y está archivado. Podríamos hablar, por ejemplo, de los hallazgos de Qumran, que es el hallazgo arqueológico más predominante del último siglo. Están catalogados y archivados en Israel. Todo esto tiene un control exhaustivo, por eso les mencionaba el aparato crítico, porque a pesar, y regresando al tema de los copistas, a pesar de que la Biblia se estuvo escribiendo a mano por tanto tiempo, no podemos decir que haya una variante que modifique el mensaje central. Puede que el copista, como era humano, se equivocaba y le cambiaba una palabra o se saltaba un renglón y ningún corrector, ningún supervisor se daba cuenta, ¿ok? Pero ningún escrito, ninguna variante es tan importante
como para cambiar el mensaje central. Entonces ese argumento chafa que dice la Teopop de que la Biblia ha estado modificada por años porque se escribió a mano es incomprobable, es una falacia, porque de todas las veces que se escribe a mano, ninguna variante textual modifica el mensaje central del Evangelio. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a tratar de avanzar porque ya hice muy larga la sala 1. Muy bien. Aquí solamente quiero mostrarles el Décimo el Sabio, el heredero de la Biblia de San Luis, padre de la prosa española y que posteriormente hace la Biblia alfonsina, ¿sí? Sí. Que es también un trabajo de empezar a traducir los escritos a la lengua, al castellano, ¿sí? Castellano con Alfonso X, ¿no? ¿Algo así? Alfonso X el Sabio, sí. Vamos a cerrar. El Arca del Pacto, sí. Si quieren tomar el Arca del Pacto, claro sí. ¿Sí? Bien, hermanos, vengan de este lado. Sí. Vamos a... Perdone. Sí, el Arca de la Alianza es una descripción bíblica, ¿sí? El cofre de madera y de oro es muy importante aquí en este contexto porque aquí estábamos hablando, bueno, de las tablas de piedra, del pueblo de Israel que era nómada, de las costumbres y el esfuerzo que había por transmitir toda su identidad religiosa. Todavía no había, digamos, un libro litúrgico como los que hoy contamos en nuestras distintas comunidades de fe, y este tipo de cosas eran las representaciones del mensaje que tenían por dentro, ¿no? Del mensaje que llevaban y que quizá no podían reflejar todavía en un libro como nosotros, repito, pero el Arca de la Alianza sí representa parte de su identidad, de sus costumbres y lo que ellos buscaban preservar y predominar, ¿no? También por aquí había una vasija de maná, y la vara de Aarón también estaba por aquí, pero bueno, es parte de lo que podemos encontrar también en la primera sección de la Biblia conocida como el Antiguo Testamento, ¿no? En este luchar por preservar una identidad, un legado, un mensaje bíblico, pues a la par el desarrollar una identidad cultural, que es lo que hoy también pretendemos hacer, ¿no? No solo que la Biblia se lea como un bestseller, sino adquirir también una identidad cultural y religiosa y un estilo de vida y una manera de pensar, ¿no? Entonces, bueno, el Arca de la Alianza. Vamos a cerrar la sala 1 con la Biblia de Gutenberg. Repito y hago el contexto. Estamos hablando de que en todo este tiempo, en todos estos, la Biblia se escribe a mano y ya hablamos de la tradición del copista, ¿no? O del escriba. No hay otra manera de escribir Biblias más que a mano. Entonces podemos darnos cuenta que es muy difícil tener una Biblia. ¿Por qué? Porque mandar a hacer una Biblia a mano es muy caro, y aparte los materiales, y aparte el tema de que eran muy costosos también, ¿verdad? Era costoso, estaba prohibido y muy eran poca gigantes, gente sabía leer y escribir, sí. Entonces llegamos a 1440 con un invento que marca un antes y un después en la humanidad, la famosa Biblia. Johannes Gutenberg modifica una prensa de uvas y hace la imprenta. El mundo piensa que nosotros tenemos Biblia gracias a la imprenta, pero más bien el mundo tiene imprenta gracias a la necesidad de imprimir Biblias, porque la Biblia es lo que se imprime en la historia. ¿Se dan cuenta que es un libro muy grande? El museo cuenta con originales, con cuasi originales y con facsímiles. Este es un facsímil que reproduce color, incluso el olor. Está autentificado de Europa. Si ustedes ven una manchita, no es que nosotros se la hayamos puesto, sino que es una reproducción exacta de la original, que repito, está autentificada. Las originales, por supuesto, una debe estar en el Museo de Alemania, por ejemplo, porque es parte de su identidad. Pero miren, el mérito de imprimir la Biblia, pasan varias cosas cuando se imprime la Biblia. Número 1, ya se deja de escribir a mano y se detienen las variantes textuales. Una coma, un punto o una letra o una palabra ya se detienen, todas salen iguales, ¿sí? Se imprime en latín porque es la lengua que predomina. Se le conoce también como la Biblia de las 42 líneas porque son 42 renglones. Y ojo aquí, ahorita se van a poder acercar y van a poder ver los tipos móviles, es cada letra. Cada tipo móvil, cada letrita, Gutenberg la tenía que tallar a mano. Si mi página tenía 100 letras As, Gutenberg tenía que tallar las 100 letras As a mano. El papel en este contexto, 1445, es muy algodonoso. La tinta baja en cajas
Sí, es mucha tinta para un papel muy grueso que se tiene que imprimir y después tiene que ser un trabajo matemático de cuadrar cuando se cierra, como cuando imprimimos un boletín o un cuadernillo que tiene que cerrar y tiene que ser consecutivo el número de páginas, ¿no? Eso es lo que sucedía con la Biblia de Gutenberg. Ahora bien, podemos ver que hay letra capitular muy bonita, hay arte, hay grecas. Eso no lo hacía, eso lo mandábamos a hacer aparte. Si nos alcanzaba el dinero, le mandábamos a poner arte y si no, así la versión austera, ¿no? Como en los carros, ¿sí? Ninguna Biblia es igual a otra, todo dependía mucho del arte y de lo que uno le quisiera poner, pero imaginemos que los que estamos aquí tenemos muchas ganas de conocer la voluntad de Dios. Nos cooperamos y mandamos a hacer una Biblia. Nuestras propiedades, animalitos, tierras, todo, mandamos a hacer una Biblia. Ok, ya nos quedamos sin dinero, pero tenemos una Biblia. Siguiente problema, está prohibida porque solamente ciertas personas pueden interpretarla en este contexto. ¿Quién la va a esconder? Es una Biblia muy pesada y a quien se la encuentren le va a ir mal. Entonces nos echamos un volado a ver quién la esconde. Siguiente y último problema. Está escrita en latín. ¿Quién se va a ir a aprender latín para leernos la Biblia? Por eso es que hoy hay que valorar que podemos tener Biblia en nuestra lengua materna, sentarnos en una banca del parque, leerla, conocer la voluntad de Dios y que no nos cueste la vida. Aunque ciertamente estamos en un punto político en el que si no defendemos esa libertad, vamos a regresar al medievo, pero esa es otra historia. Entonces, la famosa Biblia de Gutenberg por Johannes Gutenberg, 1440, a partir de una prensa de uvas, nos da lo que es la imprenta para poder imprimir Biblias. Y así cerraríamos la sala 1. Y es muy importante, hermanos, lo que está comentando Pau, toda la historia ya de los años posteriores, 1440 en adelante, la invención de la imprenta. Y creo que es un paso, ¿verdad?, bastante bueno, tanto para la sociedad como para el mundo de la iglesia, la religiosidad. Cabe destacar también un dato importante, no sé si recuerdas también la división de capítulos y versículos, sí, por Stephen Langton, que también fue un arzobispo, me parece, y todo el trabajo, ¿no?, que ha ido colaborando pues también la Iglesia Católica en este medio, todo el bien que le ha hecho, porque recordar que también Gutenberg pues era parte de la Iglesia Católica, y bueno, pues todo lo que se ha llevado a cabo, ¿no?, a través del tiempo, y cómo la Iglesia pues también ha tenido esta participación muy importante y la autoridad para pues, ya hablar cosas del canon, etcétera, ¿no? Pero ahorita como tal pues no vamos a platicar a fondo, pero que es un dato para los compañeros que nos ven. Bueno, aquí terminaremos esta sala, que sería la número 1, sería la historia, como han escuchado, de la Biblia, cómo surgió y algunos datos de apologética. Ahora vamos a pasar a la segunda, Pau, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a ver otra sección, pues ya un poquito más de preguntas. Y bueno, nos encontramos ya en esta segunda sección, segunda sala, ¿verdad, Pau? Para que nos cuentes la historia, la segunda parte de este video de la historia de la Biblia. Así que adelante. Gracias. Pues esta segunda sala se está centrando en el tema de la Reforma. Quiero decir que en el museo hay más de 3,000 Biblias, 3,500 Biblias distintas. Cada una cuenta una porción, cada una cuenta una historia y un contexto de la Biblia. Es por eso que les invitamos a que nos acompañen, porque si hoy ven esta exposición, después se va a cambiar, vamos a guardar estas Biblias y vamos a sacar otras Biblias que nos cuenten otra parte de la historia del mundo, del arte, de la misma Biblia, de las traducciones, de la persecución, de 1000 cosas, ¿no? O sea que cuando las personas vienen pueden encontrar la exposición variada, va cambiando. Sí, nuestra exposición más famosa es del papiro a la computadora, 4,000 años de historia, pero tenemos exposiciones que hablan de puro arte en la Biblia, exposiciones de Biblias traducidas a dialectos de México, pura reforma, reformadores. Entonces, por eso les invitamos a que si ya visitaron el Museo de la Biblia una vez, regresen en un tiempo considerable, 9 meses, 1 año, porque van a encontrar otra exposición. Variantes. Así que ya saben, amigos, regresen con anticipación y así, para que vayan encontrando diferentes. Y bueno, este año nosotros conmemoramos el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, que fue un reformador español, cuyos escritos aportan a la traducción de la Biblia en
castellano. Quiero que se acerquen, por favor, a ver esta Biblia con la que empezamos la sala 2. Esta Biblia es la Biblia Políglota Complutense del Cardenal Cisneros. Cuando nos visitan en el museo y dicen, sí, yo he leído la Biblia, he escuchado la Biblia, yo la estudio, yo soy muy estudioso de la Biblia, lo que yo pregunto es, ¿de qué manera lo hacen? ¿De qué manera lo hacen? Abren su Biblia, agarran un marcatextos y se ponen a subrayar, o como lo hace el Cardenal Cisneros. El Cardenal Cisneros en esta Biblia Políglota Complutense nos ayuda o nos pone en dimensión el texto bíblico, ¿sí? En esa columna está el texto bíblico en hebreo, después nos lo pone en latín, después en griego y de este lado, por ejemplo, está en arameo. Este es un verdadero estudio de la Biblia. Cuando igual llegan al museo, amigos, y nos dicen, es que yo iba a la iglesia, yo leía la Biblia, yo estudié la Biblia, pero se contradecía y dejé de ser creyente y me fui al mundo y ahora estoy en contra de la religión. ¿Cómo estudiaste la Biblia? ¿Usaste algún método como el del Cardenal Cisneros con la Biblia Políglota Complutense? ¿Estudiaste desde la filosofía, la historia, la lingüística? ¿Estudiaste la filología, por ejemplo, para poder entender la Biblia? ¿Estudiaste, no sé, algunos ejercicios hermenéuticos, exegéticos? ¿No? Entonces no puedes decir que has estudiado la Biblia, ¿sí? Pero bueno, así empezamos la sala 2 y hablando de esta sala 2 también vamos a hablar de personas importantes que aportan, porque esta Biblia es un ejemplo de lo que nosotros necesitamos para traducir la Biblia a distintas lenguas. Y es por eso que nos lleva a Erasmo de Róterdam. Miren, les presento a Erasmo de Róterdam. Vengan a este lado, hermanos. Sí, Erasmo de Róterdam, humanista, ¿sí? Un gran filólogo que su aportación es el famoso Textus Receptus. El Textus Receptus es un nombre que causó mucha conmoción, porque Textus Receptus significa literalmente texto recibido. Entonces la gente pensaba que lo que Erasmo de Róterdam decía era que se abrió el cielo, se abrieron las nubes y le dieron el Nuevo Testamento, cosa que mucha gente hoy piensa que así funciona, y en realidad no, él era un gran filólogo. Amigo, ¿tú quieres dar algunos datos de Erasmo de Róterdam? Pues sí, yo creo que fue también un personaje importante, ¿no? Dentro de esta traducción que él hace también. Y me parece, si no mal recuerdo, que también la Reina Valera, que fue en la primera edición, una de las primeras ediciones, también se basó mucho, ¿no? En esto del Textus Receptus. Y bueno, pues también ya sería como que entrar en el tema de la Reina Valera, no sé cómo. Sí, interesantísimo. Miren, imagínense que la Biblia está escrita en estas letras, griego, hebreo, arameo, y la queremos pasar al castellano. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, un filólogo como Erasmo de Róterdam traduce el Nuevo Testamento, él era experto en estas lenguas, traduce el Nuevo Testamento. Posteriormente, cuando van a traducir la Biblia al castellano, Casiodoro él se apoya en la traducción de Erasmo de Róterdam en el Textus Receptus. Por ahí algún día, y por eso es que no me encuentran en redes sociales porque todo el tiempo me censuran, pero un día yo vi en internet que decía, la Biblia Reina Valera es una pésima traducción, de las peores traducciones, no confíen en ella. No, yo me infarté. Yo dije, ¿quién argumenta esto? Para argumentar esto, ustedes tendrían que ser expertos filólogos en hebreo, en griego, en arameo. Tendrían que conocer todo el trabajo de Erasmo de Róterdam, Francisco de Encinas, Juan de Valdés, Juan Pérez de Pineda, Casiodoro de Reina, para poder argumentar algo así. Al contrario, la Biblia que nosotros tenemos es una traducción confiable, elogiada, verificada, y que hasta el día de hoy la gente se sigue asombrando del trabajo de traducción tan perfecto. Imagínense un texto escrito en una lengua tan distinta, en un contexto tan distinto, hace tanto tiempo, cuando se traduce al castellano de Génesis a Apocalipsis, que pueda tener exactamente la misma esencia. Ustedes cuando quieren traducir una canción de Google, la ponen y ¿cómo se traduce? ¿Qué pasa? Robotizada, se pierde hasta a veces la esencia. Muchos libros, por ejemplo, que lleva están un proceso, escritos, ¿no? También. Sí.
Libros, por ejemplo, que en chino, un libro de filosofía en chino. Tienes que conocer mucho el chino, términos filosóficos, para poder traducirlo al español y que no pierda la esencia. Lo mismo pasa con esta Biblia. Traducir la Biblia no es como meterla a Google y ya, traducida. Es capturar la esencia del autor, que en Proverbios yo siento que me están dando un consejo, pero que en las cartas de Pablo me sienta exhortado, pero cuando llego al Apocalipsis siento hasta el temor por mi alma y por mi salvación. Eso es muy difícil de hacer y lo hacen grandes personajes que intervienen en la traducción, como de Rotterdam, que repetimos, después son usados sus escritos, el Nuevo Testamento, para traducir nuestra Biblia al castellano en 1569. Fíjense que otro dato interesante que les quiero comentar a los que nos están viendo en este documental. Yo en lo personal me he encontrado, a veces he platicado con algunos protestantes o hermanos separados, ¿no? Les llamamos. Pues a veces hay que ver también la historia de una manera objetiva, claro, ¿no? Neutral. Claro. Y también es verdad que la Reina Valera pues surge en un tiempo donde tal vez era un poco necesario, ¿no? Esta parte de que se extendiera más a los lenguajes, a la lengua del español, todo esto, pero sí a mí me causa una controversia en el sentido de que si somos objetivos, la Biblia alfonsina fue antes que Reina Valera, fue la que pasamos a ver hace rato, ¿no? Así es. Sin embargo, hay veces que los hermanos separados, esta traducción como que dicen es que es incompleta, es que tiene algunas cosas ahí, pero sí quisiera aportar que también es parte de la historia objetiva y fue una traducción también al castellano. Y hubo otras más también, aparte de la Reina Valera, que a veces con esto quiero decir que quieren dar a entender como que fue la primerita que fue al español, y siento que ahí sí como que, siendo objetivos, también hubo otras versiones. Sí, nosotros elevamos mucho la Reina Valera, la traducción de Casiodoro de Reina, por el legado cultural que aporta, porque aun cuando se hace esta traducción, él aporta palabras al castellano. De ahí nosotros comenzamos toda una traducción, porque cuando se junta Cipriano, ya es la Biblia del Cántaro, que sería como la abuelita, la mamá, y la nieta, pues la que hoy los protestantes llevan cada domingo a la iglesia, o ustedes, ¿no? Los hermanos separados también. De ahí nosotros nos agarramos como en este legado de identidad a la lengua castellana. ¿Por qué? Pongo el ejemplo del Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha es muy contemporáneo a la Biblia Reina Valera. Se llevan como por 27 años más o menos de diferencia. La Biblia Reina Valera en belleza literaria, dicha por expertos, no por gente creyente, ni por gente del Museo de la Biblia, por expertos en belleza literaria, la Biblia Reina Valera es superior al mismo Quijote de la Mancha. Entonces nosotros hacemos celebraciones con este legado de identidad que celebramos. Entendemos que la Biblia alfonsina, por Alfonso X el Sabio, tuvo un papel importantísimo, lo cual nos arroja algo muy concreto y que nos une. Siempre el ser humano buscó a Dios y trató de preservar su mensaje a través de traducirlo. Eso es lo que hizo Alfonso X el Sabio, y como bien dices, muchos otros, Juan de Valdés, Juan Pérez de Pineda, Francisco de Encinas, ¿qué hacían? Conocían a este Dios a través de su palabra y querían que la gente lo conociera, por eso lo traducían al castellano, ¿no? Pero nosotros nos centramos en nuestras celebraciones en la Biblia Reina Valera. ¿Por qué? Porque como museo nos invitan a coloquios, a universidades, a eventos culturales en donde cabe muy bien exaltar la Biblia Reina Valera por un aporte a la lengua castellana y por el legado cultural. Quizá en España, y me atrevo a decirlo, en España hay muchísimas más celebraciones a la Biblia alfonsina, por el aporte que Alfonso X el Sabio, por el lugar, ¿sí? Nosotros aquí en México por el aporte, incluso nosotros antes de la pandemia, voy a hacer que se den un giro de 180 grados, claro, pero vale la pena. No pasa nada, no pasa nada. Antes de la pandemia, nosotros solicitamos Correos de México la cancelación de un timbre celebrando los 450 años de la Biblia escrita al castellano, la Reina Valera. Correos de México leyó la investigación, la justificación y aceptó. Cuando sale este timbre, nosotros lo que queríamos era dos cosas: que la gente conociera el valor cultural de la Biblia Reina Valera en la sociedad. O sea, tú puedes creer en la Biblia o no,
Ese es tu problema, ese es un ejercicio de fe tuyo con el Creador. Yo te voy a dar, ¿no?, los datos, las bases para acercarte, pero el tema de la fe le corresponde, como bien decimos en la tradición religiosa, al Espíritu Santo, ¿no? Sí. Pero mi labor es que creas o no creas en la Biblia, la respetes y veas cuán importante es en la cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Correos de México se hace la cancelación, se hace la ceremonia, se agota el timbre, pero no porque los creyentes la hayan comprado. O sea, el timbre no lo compraron ni evangélicos, ni protestantes, ni católicos, ni mormones, ni testigos. No, lo compraron filólogos, lingüistas, literatos que saben el valor de la Biblia Reina Valera en un área cultural y académica, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente nuestros esfuerzos como museo han sido muy direccionados a la Biblia Reina Valera. Quizás si tuviéramos más presupuesto, más material, haríamos también bastantes eventos para exaltar la Biblia Alfonsina, pero quizá también por una estrategia cultural y de identidad, la Biblia Reina Valera es la que nos ocupa y estratégicamente nos conviene exaltar, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a regresar, perdón las molestias. ¿Vamos de este lado? No pasa nada con los visitantes. No pasa nada. Vamos de este lado, a ver, Pau, ¿qué nos vas a mostrar aquí de este lado? Sí, pues aquí seguimos con distintos, ¿no? Los reformadores, para describirlos en temas prácticos, en palabras y en términos justos y sencillos, pues son toda esta gente que siempre aportó y que siempre dio su vida para que hubiese una libertad en cuanto al texto bíblico, ¿no? Está, por ejemplo, de este lado el Nuevo Testamento de Martín Lutero. Martín Lutero, este monje, que después de leer la Biblia, después de estudiarla, se da cuenta particularmente en un texto de que si el justo por la fe vivirá, como lo acaba de leer en el libro de Romanos, pues se da cuenta que le basta la fe. Ese choque en su fe con lo que él lee es lo que le motiva a traducir la Biblia al alemán. ¿Por qué? Porque recordemos que en este contexto solamente muy pocos saben hablar latín. Cuando él traduce la Biblia, él hace un aporte cultural, eleva el alemán, porque no traduce la Biblia a un alemán elegante, traduce la Biblia a un alemán que la señora en el mercado, el hombre en el campo, el niño en la calle pueden leer y estudiar. Por eso les decía en la sala 1, cada vez que se traduce la Biblia, el nivel cultural e intelectual de un pueblo aumenta. Este es el Nuevo Testamento de Erasmo de Róterdam, el reformador alemán, trata la Biblia traduciéndola y acercando a la gente a la Biblia desde su lengua materna. Aquí tenemos otros escritos de Zwinglio, ¿no?, que fue otro reformador, ¿no?, en Suiza, que inspirados ya por Martín Lutero para empezar a traducir la Biblia a las distintas lenguas. Esta, por ejemplo, es una Biblia en danés, si se quieren acercar. La iglesia protestante en Dinamarca, ¿no?, pues hace lo mismo con la labor de traducción. En este caso, en la Biblia en danés, pues es con el Pentateuco, y así empieza a haber como una especie de revolución en donde aquellos que conocen a Dios, que tienen un encuentro genuino con su Creador, lo que quieren es que esa verdad, esa buena noticia que acaban de conocer, todos la sepan. Y la sepan materna, porque si hoy, por ejemplo, es difícil pagar clases de inglés, imagínense en aquel contexto pagar clases de latín o de griego o de hebreo, ¿no? Seguimos en esta área con los distintos trabajos que hacen con nuestro amigo antes de que la Biblia estuviera completa traducida al castellano. Pues hay distintos reformadores que se dan a la tarea de empezar a traducir porciones de la Biblia. Es el caso, por ejemplo, de, ya decía yo, Juan de Valdés con los escritos, 110 consideraciones, el Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, el alfabeto cristiano, y la UNAM hace toda una edición con estos reformadores, con estas traducciones, por el valor que aportan en acción. Quiero decir algo muy importante, porque siempre nos preguntan por este vitral. Cuando nuestra Biblia, traducida en 1569 por Casiodoro de Reina, no podían imprimir la Biblia con el nombre de Sagradas Escrituras.
porque estaba prohibida. Entonces Casiodoro viaja a Suiza al taller de Matías Apiarius a imprimir la Biblia y le dice: ponle el nombre que quieras a este libro, menos Sagradas Escrituras o Santa Biblia. Matías Apiarius le pone este logotipo a la Biblia y es la famosa Biblia del oso. La famosa Biblia del oso. ¿Por qué? Porque su familia tenía este logotipo como parte de su, digamos, de su apellido, ¿no? Era un logotipo que describía a su familia y se lo presta. Con el tiempo la gente se identificaba y cuando veía un oso en un libro sabía que era la famosa Biblia del oso. Se veían interpretados en esta imagen, ¿por qué? Porque el oso está de pie pegando con un mazo un panal del cual sale la miel. Y eso le refería a aquel salmos que dice: más dulces me son a mi paladar tus palabras que la miel. Hay alrededor abejitas que están trabajando, que refieren a todos aquellos reformadores que están a favor de que la Biblia se traduzca. Como siempre hay pájaros, incluso una araña, que son aquellas limitantes, aquellas situaciones que siempre van a estar en contra de que la gente pueda tener este deleite y este conocimiento. Hay un libro abierto en el piso con unas letras en hebreo. Pareciera que el mismo autor de la Biblia escogió el logotipo de la Biblia del oso, porque aunque fue prestado, describía exactamente lo que este libro tenía en su contenido. La famosa Biblia del oso por Casiodoro de Reina en 1569. Pero, ¿en qué momento entra Cipriano de Valera si la Biblia dice Reina Valera? Bueno, poquito pues. Cipriano solamente hace unas correcciones pequeñas a algunas palabras, unas correcciones muy pequeñitas, digamos que no sé, cambia algunas palabras, y es así como nace la Biblia del Cántaro, la cual cambia su tipografía porque son dos personas cargando un cántaro que están vertiendo en el pasto. De ahí, las siguientes revisiones nos traen hasta la revisión de 1964, que es la que normalmente se usa. Digamos que la Reina del Oso es la abuelita, la Biblia del Oso, es la abuela, la Biblia del Cántaro es la mamá, y la Reina Valera 1969 es la bisnieta, ¿sí? Muy bien. Eso, de ahí viene nuestra Biblia, ¿sí? Y cerramos de este lado, hablando un poquito más de la Biblia del Oso. Este es un facsímil de la Biblia del Oso, ¿sí? Si ustedes se quieren acercar, está en un Salmos, pueden tratar de leerla en el castellano que se traduce. Así se traduce por primera vez nuestra Biblia, en ese castellano. Pareciera que estamos leyendo el Quijote de la Mancha, un castellano puro del siglo XV, del siglo XVI. Ya les expliqué la representación litográfica de lo que significa, y así es como comenzamos a tener Biblia en nuestra lengua materna con la famosa Biblia del Oso. Ha sido todo un recorrido aquí en esta segunda sala. Creo que han sido datos importantes, siempre también buscando pues, la historia neutral de cómo ha sido pues esta recopilación tanto del canon como de la historia de la Biblia. Y muy interesante, Pau, lo que nos vienes narrando, ¿verdad?, a lo largo de este recorrido. Solo como un dato apologético que yo quiero también comentar aquí de acuerdo a esta sección, pues es que si bien es cierto que Martín Lutero pues ha hecho su traducción, ¿no?, al alemán también, recuerda que también había 18, ya para ese entonces 18 traducciones al alemán, y 4 se habían hecho también en un alemán, pues digamos que de baja altura, ¿no?, por decirlo así, antes de que él hiciera también esta traducción. Sin embargo, pues no le quita también el crédito. Si no mal recuerdo también, Martín Lutero puso como un apéndice 7, 8 libros, que son los que, ¿no?, los llamados deuterocanónicos, que para él pues no eran como tal considerados inspirados, ¿verdad? Sobre todo la Epístola de Santiago y el Apocalipsis. Con el tiempo, la Biblia del Oso sí contenía pues esos libros, sí los contenía, pero pues ya después con el tiempo las sociedades bíblicas optaron por quitarlos, ¿no?, de esa parte, y es por eso que ahora pues en gran parte la mayoría de los hermanos separados tienen pues solamente 66 libros, y nosotros en este caso tendríamos 73 libros. Solamente quería comentar pues ese aporte. Y también recordar un poco en la historia, en el año 313, con el emperador Constantino el Grande, ¿recordarás?, que hizo o mandó a hacer 50 copias de aquel entonces de la escritura, para aquel entonces.
Esto yo lo comento porque hay veces que las personas dicen, no, es que Constantino paganizó la iglesia o no, en el ámbito católico y todo eso. Pero no, o sea, también hay que ver el lado positivo y Constantino manda a hacer estas copias de la escritura, que como bien menciona Pau, era muy difícil porque había que estar escribiendo, los copistas y todo este asunto que era complicado. Pero pues bueno, ahí queda también este dato que quiero compartirles y ya ustedes también saquen sus mejores conclusiones. Claro, y un verdadero estudioso y crítico de las Sagradas Escrituras, pues siempre estará abierto Al a diálogo. indagar, al diálogo. ¿Sí, no? Si tú tienes hoy por hoy una Biblia con 66 libros, pero te consideras un apasionado, un crítico y sabes que estás en esa búsqueda y en ese conocimiento no sesgado, ¿no? Pues te darás a la tarea de leer los otros 6, no siquiera por conocer, ¿no? No como ese ateo pop que dice no creo por esto y argumentos. Y me cierro. Sí, exactamente. Y en ese sentido, pues repito, el Museo de la Biblia siempre es un lugar en el que se puede confiar para tener ese tipo de diálogos, ese tipo de estudios serios y de ese tipo de información, exactamente, de información que te pone en la mesa la manzana amarilla, la manzana verde, la manzana roja. Tú decides cuál te comes, pero siempre será un gusto proveer de las herramientas para que la gente crezca en esa búsqueda. Muy bien. Entonces, pues aquí cerramos esta sección, hermanos, y vámonos ahora sí a las preguntas de este museo. Y bueno, nos encontramos ya aquí en esta sección de preguntas respecto al museo para que vengan a conocer, conozcan un poquito de su historia. Pau nos va a comentar. A ver, Pau, ¿cómo es que surge esta idea de un museo de la Biblia? Explíquenos. Ok, bueno, el museo se formó hace 24 años. 24 años. Hay un museo de la Biblia en Washington, pero ese opera de manera muy distinta, porque a ese lo subsidian las familias más ricas de Estados Unidos. Es muy grande, me imagino. Sí. En el caso del Museo de la Biblia aquí en México, que es el primer museo de la Biblia en América Latina, surge por un coleccionista particular, el filósofo y teólogo Cristian Gómez Macías. Él empieza desde muy joven a comprar Biblias antiguas. No, mira, como coleccionarlas, sí, y así. Exactamente. Y bueno, se da la tarea también en algún punto de empezar a exhibir ese material con la idea de mostrar el valor de la Biblia. Hay por ahí un reportaje de un periódico muy famoso que se le hace porque él literalmente monta el Museo de la Biblia en un pequeño departamento, ¿no? Con cajas. Claro. ¿Quién iba a decir que años después pues, se iba a convertir en el Museo de la Biblia? Fíjate, el primero en México, aquí en Ciudad de México. El cual cuenta con un acervo de más de 3.500 Biblias distintas. El museo cuenta con Biblias originales, cuasi originales y facsímiles. Un facsímil o un cuasi original es como ver la Biblia original, reproduce el peso, el color, incluso a veces hasta el olor, ¿no? Las manchitas y los detalles. Hay Biblias originales también que se han podido adquirir, lo cual también pues es bueno mencionar, tienen todo un sistema complejo de conservación, el cual a veces pues el museo no cuenta o con muchos esfuerzos logra una inversión también, ¿no? Estar. Sí, la idea de un museo, sobre todo de este museo, es adquirir, preservar y exhibir Biblias para que la gente pueda ver el valor de la Biblia a través de esto. Entonces, bueno, como son 3.500 Biblias y nuestras salas son pequeñas, nosotros constantemente estamos cambiando la exposición. Ajá. Quiero decir también que si alguno de ustedes desea tener una exposición de la Biblia con un tema en particular, podemos llevarlas. El museo ha tenido exposiciones en el metro, en la UNAM, en la Salle, en distintas universidades de todo el país. ¿Han salido al Estado de México también? Sí, incluso fuera de México. También. Miren, buen dato, hermanos, para que tengan al pendiente esa cuestión, ¿verdad? Porque sí es amplio. Sí, basta con que pues, se comuniquen, se pueda haber un acuerdo con nuestro gestor y pues hemos estado en conventos, en monasterios, iglesias católicas, sinagogas, universidades, centros culturales, en el metro. Una diversidad, ¿no? Bastante amplia. Exactamente. Y el buen trato también, yo me siento muy a gusto, o sea, la verdad es que un buen ambiente que se siente aquí en el museo, la verdad. Pues muchas gracias, es uno de los propósitos, generar un ambiente en el que
no haya un sesgo religioso, claro, un sesgo interpretativo. Y en este punto también me gustaría recomendar las carreras que se imparten. Porque así el es. museo no solo es un museo que exhibe las Biblias y que da recorrido, sino que también tenemos un ala académica. El museo imparte la licenciatura de Teología, la licenciatura de Éticas y Filosofía de la Religión, Música Sacra y Lenguas Bíblicos. Y en este sentido ustedes pueden confiar porque la plantilla de profesores es altamente calificada. Tenemos profesores de La Salle y la gran mayoría pues son catedráticos de la UNAM. Entonces eso nos da una perspectiva de una garantía. Sí, y de una cátedra amplia, de una cátedra histórica, universitaria, que no va a ser una predicación, no va a ser un sermón, o sea, no va a ser una clase con un sesgo religioso en sí, ¿no? Sino que va a ser una clase con una cátedra rica que te vas a poder dar el lujo de desarrollar el sentido crítico. Y hoy por hoy, cuando estudiamos temas de religión o de teología, muy pocos lugares nos aportan esa virtud de poder desarrollar el sentido crítico, ¿no? Claro, muy importante. ¿Y qué horarios son y dónde están ubicados? Cuéntanos, para que la gente pueda venir a ver. A poner el número de Rosario Garnica, que es la que da los informes sobre los días, los horarios y los costos. Nosotros nos ubicamos a 2 cuadras del metro normal de la línea azul. La línea azul es la línea que pasa por Zócalo y del Zócalo. Nosotros estamos en la estación normal, a 2 calles, en la calle Tonaltzin, número 31, en la colonia Tlaxcala. Si ustedes desean venir y traer un grupo, pueden agendar desde la página. Y si ustedes desean información sobre las carreras, diplomados y talleres, pueden comunicarse con Rose Garnica, que ella es la que da los informes. Muy bien. Así que tomen nota, por favor, para que vengan a visitar este museo tan bonito. Yo me sentí muy contento, la verdad, y agradezco pues esta cita, ¿no? Que me han dado la oportunidad de poder grabar este pequeño documental que va a quedar para todos ustedes, para las personas que quieran venir a visitarlo. Y pues bueno, denle like, compartan, por favor, y vengan a visitar, la verdad, este museo, porque es una experiencia muy hermosa. Pau, pues te agradezco mucho las atenciones y el tiempo que me has brindado para esta entrevista. No, pues muchas gracias a ustedes, sean bienvenidos. Por último, el museo ha editado 2 libros, que es el James Thompson, la historia de cómo llega la Biblia a México, y el Nuevo Testamento de Oscar Cullmann. Cualquiera de los 2 los pueden encontrar pues visitando el museo. Sean bienvenidos, no hay ningún sesgo, ninguna cerración, ningún sentido sectario. El museo es un lugar cultural en el que a través de la cultura exaltamos el valor y el estado de la Biblia. Así que no duden en visitarnos porque se van a llevar una agradable sorpresa y su fe y sus datos apologéticos van a ser enriquecidos. Así es, como hoy ya ven, pudimos platicar, nos dialogamos y todo fue muy ameno, y eso es hacer una apologética y un diálogo abierto. Pues bueno, nos vamos a despedir, no sin antes recordarte que te suscribas al canal, por favor, regálanos un like y compartas en tus redes sociales para que de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Mi nombre es Alex, apologeta católico, aquí en el Museo de la Biblia, Ciudad de México, y nuestra amiga Paola. Paola. Gracias. Un gusto, Igualmente.